Buenas noches, bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y en este programa queremos hablar básicamente de México, creo que hay cosas muy importantes que comentar, pero también de la moneda mexicana, del peso. Realmente el año se inició con una fortaleza del peso que pocos esperaban. Yo por lo menos no lo esperaba que fuera así de rápido. Y queríamos analizar las distintas causas que lo han ayudado a mejorar su cotización con respecto al dólar. Como hemos dicho muchas veces aquí, al peso le afectan muchas cosas. Algunas de carácter externo, otras de carácter interno. Y vamos a tratar aquí de deshacer la madeja. Así es. A ver, Juan, ¿por qué no nos empiezas a platicar? Bueno, yo creo que hay como, platicamos y preparando este programa, coincidimos tú y yo que hay como 5 o 6 razones que le atribuimos a esta fortaleza, ¿no? Y si quieres empiezo por, que no necesariamente han contribuido en el orden en el que las vamos a mencionar. Sí, no están jerarquizadas, ¿no? Exacto. Pero la primera yo creo que tiene que ver con una debilidad generalizada del dólar, ¿no? O sea, vimos cómo desde que arrancó el año, el dólar se ha debilitado frente a la canasta de principales divisas y bueno, pues evidentemente el peso ha ido en ese mismo sentido que las demás divisas. Lo que sí te quiero comentar es que es notorio cómo la fortaleza del peso por arriba de las demás divisas ha sido notable. Como también cuando, por ejemplo, se canceló el aeropuerto de Texcoco, fue notable cómo la debilidad del peso frente al dólar fue mucho más marcado, ¿no? Entonces, sí, ahí se perdió $1.50, ¿no? Con esa declaración, ¿no? Entonces quizás por ahí se explica el que ahorita sea quien más se está recuperando, ¿no? Aquí a la gente que le interese seguir este tema y esta variable, le recomiendo siempre que vean cómo cotiza el euro contra el dólar. Uh-huh. Y por ejemplo lo que dice Juan es cierto, porque de repente llegamos a ver un euro que llegó a estar a 1.15 sobre el dólar. Eso quiere decir que está muy fuerte el euro y el dólar muy débil, y eso evidentemente también se refleja en la cotización del peso, ¿no? Así es. Hemos comentado tú y yo, lo comentábamos aquí el domingo pasado, lo explicabas tú, cómo estos dos factores han sido determinantes y ambos son locales, es decir, de Estados Unidos. Por un lado, que la Fed ha cambiado de discurso. La Fed ya no habla de seguir subiendo tasas de manera constante, como lo hizo en el 2018. Es más, los mercados están esperando que nos dé una tregua de 6 meses. Tú me decías fuera del aire y coincido contigo. Yo creo que ese es el factor más importante que ha contribuido al debilitamiento del dólar, ¿no? Que la Reserva Federal le va a bajar al alza de tasas. El tema del cierre parcial de las oficinas de gobierno creo que también tiene que ver con el debilitamiento del dólar, ¿no? Y el tema de que las negociaciones en materia de guerra comercial China-Estados Unidos parecen atravesar por un mejor momento. Sí, yo estoy de acuerdo con todas, pero sí, la más importante me parece que es la actitud de la Reserva Federal. Porque si la Reserva Federal no incrementa la tasa, eso quiere decir que el dólar no tiene razones muy fuertes para apreciarse con respecto a las demás monedas, y además eso le da certidumbre a México de que con la tasa de interés actual vamos a poder estar un buen periodo de tiempo. Yo añadiría a la fortaleza de nuestra moneda que la tasa en pesos es una tasa muy atractiva, sí, porque estamos en el 8.25, la inflación estimada este año puede ser abajo del 4%, y si nos da tiempo yo explicaría por qué creo que puede ser abajo del 4%. Entonces, cuando uno tiene una tasa real de 4.25 con una inflación del 4%, bueno, pues es una situación extraordinaria. Veamos en Estados Unidos, si uno invierte en un bono a 10 años en Estados Unidos, va a recibir el 2.60, la inflación es el 1.9, pues la tasa real es de 0.7. Y por eso hemos visto hasta fondos del extranjero
que en este 2019 han venido a vender sus dólares, han recibido pesos y con esos pesos han comprado bonos del gobierno mexicano. Sí. Entonces, poco... qué bueno, ¿no?, que se esté dando esta situación. Sí, ahí yo solamente añadiría, y yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, desafortunadamente esta es una razón coyuntural de inversión financiera o de inversión golondrina, como se le conoce, ¿no? No, sí, pero es bueno. Es bueno. Es un indicador que la tasa es muy atractiva para los extranjeros. Así es. Tú lo explicaste ahorita en términos reales, en términos por arriba de inflación. Cuando tú ves en términos nominales, nada más por no dejarlo de mencionar, México te pagaría arriba del 8.25 y cuando lo comparas con lo que te pagaría Estados Unidos en dólares, que sería casi que el segundo mejor, es curioso, llegas como al 2%, ¿no? En un plazo equivalente. Bueno, 2.60. Sí, en un plazo equivalente. Sí, por ¿no? eso. Ahora, si tú te vas a Europa y le buscas quién te paga arriba del 1, te juro que te cuesta trabajo. No, pues es que no. Por ejemplo, Alemania, el bono alemán paga 0.40 a 10 años de plazo. 10 años. ¿Y en el euros? francés 0.6, 0.7. Como dices, no hay muchos que paguen arriba del 1%. Sí, la tasa gringa brilla y evidentemente la mexicana también, ¿no? Así es. Y yo creo que eso es lo que ha fortalecido el peso. Hay un tema más que explicabas, nada más para reforzarlo. ¿Cómo ves el tema de la posible recesión en Estados Unidos? ¿Sientes que conforme ha pasado el tiempo sigue igual el ambiente de turbio en materia de las dudas o crees que conforme pasa el tiempo se está alejando, digamos? Cuando ese ves fantasma? que la bolsa de Nueva York tiene un alza casi del 10% en los primeros 16 días del año, con lo cual ya se recuperaron las pérdidas del año pasado, quiere decir que ha cambiado o está cambiando la expectativa. Yo no digo que no vaya a haber volatilidad, va a seguir habiendo, pero la gente piensa un poco distinto. Sabemos que Estados Unidos creció al 3% en el 2018. Este año se espera un crecimiento del 2.3%, ligeramente menor al del año pasado, pero el 2.3% sigue siendo un crecimiento buenísimo, muy bueno. Para ellos buenísimo. Y en el 2020, los analistas piensan que pudiera otra vez decrecer el crecimiento, ¿no? Crecimiento finalmente positivo, al 1.7%. Y el 1.7% no es tampoco malo. ¿Por qué? Porque es la tasa de crecimiento potencial de la economía de Estados Unidos. 1% que se incremente las fuentes de trabajo, la población económicamente activa, y 0.7% que se incremente la productividad. Entonces el panorama es francamente mejor que el que teníamos en septiembre, porque la Reserva Federal subió su tasa en diciembre al 2.5% y hoy tiene municiones para que si a finales de este año ve que en el 2020 el crecimiento pudiera ser menor al 1.7%, puede bajar la tasa de interés, ¿no? Así es. Entonces eso me gusta y eso creo que abre la posibilidad de que este larguísimo ciclo de crecimiento de la economía norteamericana que entra en el año número 11 pudiera tener un aterrizaje suave en el 2020 en lugar de que esto se pueda convertir en una recesión. Pero bueno, tampoco vamos a jugar al mago y lo vamos a ir viendo mes a mes con los datos tan precisos que nos llega de esa economía. Es un gran tema porque al final de cuentas no necesariamente la recesión o desaceleración significa que viene una gran crisis de proporciones como la que vimos en el 2008 o incluso de proporciones como la que vimos en el 2000 cuando el auge de los .coms, ¿te acuerdas? Y también se desmoronó todo. O sea, puede venir un ciclo recesivo que no necesariamente tiene que darse con un evento trágico, catastrófico, simplemente un aterrizaje suave, ¿no? Hay muchos inversionistas que son fanáticos de la estadística. Y la estadística lo que muestra es que los ciclos de crecimiento en Estados Unidos han durado en promedio 7 años. Pero eso no quiere decir que todos tengan que durar 7 años, ni que todos hayan durado 7 años, ni que hacia adelante tengan que durar 7 años. Así es. Este lleva 11, ha habido ciclos igual de largos que el que estamos viviendo, y entonces la estadística nos enseña qué es lo que pasó atrás, pero no es capaz de pronosticar qué es lo que va a pasar. No necesariamente se va a repetir. No necesariamente. Oye, hay otro tema que creo que ayuda. Hay un par más.
Uno es el tema de los precios del petróleo, que se ha visto un rebote. Creo que eso es una buena noticia para Pemex. Si da tiempo ahorita, podrías incluso explicar cómo es perverso este tema de que suba mucho el petróleo por el tema de la gasolina, que se importa. Pero para efectos de Pemex y las finanzas públicas de Pemex, que por cierto le urge mejorar la hoja de balance a Pemex, y no nos fue muy bien ahora que fueron a presentar a Nueva York la situación de la paraestatal. Eso ha ayudado también, mejora en el precio del West Texas International, que es el que usa como referencia, ha regresado a los $50 por barril, ligeramente arriba de esa cotización, ¿no? Sí. Y la otra, pues un presupuesto responsable en México, también hay que reconocerlo, ayuda, ¿no? En el tema de la gasolina, esta es fundamental para la inflación. Yo creo que este año sí podemos alcanzar el 4% de inflación y hasta llegar a lo mejor a 3.90, 3.80, siempre y cuando el presidente cumpla su ofrecimiento de que la gasolina no va a subir más que la inflación, o sea, 4,5 o 4%. Sin embargo, la pregunta que yo me hago es, ¿y qué pasa si se sigue subiendo el precio del petróleo? Bueno, pues eso le ayuda a Pemex, evidentemente, pero si la gasolina no refleja el incremento en el precio del petróleo, lo que vamos a estar haciendo es empezar a subsidiar la gasolina nuevamente, y esto nos puede provocar un agujero fiscal que se tenía que tapar de otra manera, ¿no? Así es. Pero bueno, yo creo que sí podemos tener una inflación del 4%, lo cual también me da la seguridad de que la tasa de interés, y aquí hay mucha gente que opina distinto a nosotros, dicen en marzo o febrero Banco de México va a subir la tasa. En febrero es la próxima junta yo de Banco de México. honradamente no creo que haya elementos para volverla a subir. No, yo creo que mientras la Reserva Federal no suba tasa, Banco de México se va a poder quedar ahí, siempre y cuando la inflación de veras nos vaya anunciando cada 15 días que va hacia ese 4%. Ojalá y no. Y Banco de México tiene 3 eventos para determinar si subirlo o no, que es primera quincena de enero, segunda quincena de enero y primera quincena de febrero. Si esos datos salen bien. Entonces, en pocas palabras, después de lo que explicas, sería ideal tener un petróleo más o menos en torno a los $60, ¿no? No le pegaría a la inflación, no le pegaría tan fuerte a las finanzas públicas. Y no hace perversa esta promesa del presidente, ¿no? Te voy a ser franco, no, a México le conviene que el petróleo esté lo más alto que se pueda, porque el talón de Aquiles de esta administración se llama Petróleos Mexicanos. Así es, así es. Y hay que sanear. Bueno, pues eso es lo que nos dio tiempo de platicar con ustedes. Juan, muchísimas gracias, Manolo. Pero sobre todo gracias a ustedes por estar con nosotros pacientemente todos los domingos aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Muy buenas noches.